Yo de eso creo que lo más importante es hablar en términos de derechos. eh, y eso implica que la educación sexual integral, que también podríamos ver largamente a qué se refiere, no quede librada a buenas voluntades ni a consideraciones personales sobre si tiene que trabajarse o no tiene que trabajarse, sino que es una obligación, está enmarcada en una ley y tiene lineamientos curriculares que establecen contenidos y obligatoriedad. Bueno, para mí, que todos tengan derecho a recibir un ESI es fundamental. Las familias aún hay cosas que no hablan con claridad, o por lo menos con una información clara. Y hasta hace poco la escuela te decía que había cosas que tenías que hablarla con tu familia, en el ámbito de la familia. Ahora a la escuela se le puede exigir que hable, que se exprese, que informe con claridad. Y para mí eso es fundamental, porque toda ley que asegure derechos asegura, justamente da seguridad. Y tener mayor seguridad de información clara y mayor seguridad para decidir, a la larga es asegurar libertad. Bueno, significa en primer lugar, y quizás lo más importante, que haya alguien que garantice ese derecho, que haya directivos, que haya un equipo docente o, pensando eso. No solamente los profes, digamos, de las materias, sino que haya alguien que esté pensando en paralelo, que se tome el tiempo y que bueno, eso sea garantizado por, ¿no?, los directivos en principio y por el Estado a través de los recursos para sostener esos equipos. Para mí, que nuestros chicos y chicas tengan derecho a recibir educación sexual integral implica una gran responsabilidad, porque entiendo que somos nosotros y nosotras los docentes quienes tenemos que garantizar ese derecho a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para hacerlo entiendo que tenemos que repensar los contenidos de nuestras materias, que incorporar la perspectiva de género a la planificación de nuestras clases, y también en el dictado de nuestras clases. Entender que las desigualdades de género atraviesan el aula, atraviesan a nuestros niños y niñas, y que también nos atraviesan a nosotros, ¿no? Que hay algo también ahí para repensar. Bueno, a mí me parece que el hecho de que los chicos y las chicas tengan educación sexual hoy es como de alguna manera derribar todos estos pensamientos tan antiguos sobre el propio cuerpo que hacen no más que crear complejos, tensiones, incluso cuestiones también, si se quieren, más espirituales. Me parece que el cuerpo es de uno, de una, y tenemos que entender lo que es parte de nosotros. Y bueno, y me parece que está bien, bastante bien que haya eso. Significa algo renovador, algo que lleva a la concientización. Hacer es manifestarse a favor de sus derechos, porque es un derecho humano, es un derecho que está en nuestra legislatura argentina, y la mejor manera de manifestarse es manifestándole a la escuela, a los directivos, cuál es su preocupación, por qué consideran que deberían tener unas jornadas oportunas, por qué consideran que debería tratarse de manera transversal en su escuela la ESI, y de qué manera podrían ayudar los estudiantes, los docentes y los directivos a que se pueda solucionar. Bueno, a mí me parece que todos los alumnos tenemos derecho, y jóvenes, a estar informados sobre la educación sexual. Significa que se ha adelantado, se ha logrado algo muy importante porque todos los chicos tienen el mismo derecho de poder acceder, aún estando en escuelas que antes era complicado trabajar determinados temas vinculados con la ESI, ¿no? Había escuelas católicas donde no se podía tratar ciertos temas y bueno, ahora al ser un derecho va a permitir que todos estén en iguales condiciones.
Se hacen actividades que llamen al interés de los estudiantes para participar del programa. Da una serie de charlas, en su mayoría opcionales a docentes y a los alumnos, cada tanto, teniendo en cuenta que es una escuela con más de 100 divisiones, da una serie de talleres dados por algún tipo de órgano externo a la escuela. El problema que tiene estos talleres, a mi consideración, es que son muy escuetos, solo aportan la mirada de alguno de los ejes de la ESI, teniendo en cuenta que son 5, así que los 5 en totalidad son importantes. Así que repasar realmente todo el tiempo los mismos ejes, reverlos, no cambia en lo que sería una mirada de nuevo transversal que plantea la ley. En mi escuela normal 10, Juan Bautista Alberdi, podría decirse que se cumple la ley, pero quizás lo que habría que debatir es en qué medida. Nosotros tuvimos 3 jornadas de educación sexual integral, en lo que por curso vimos alrededor de 2 o 3 temas, lo cual reduce mucho en realidad la demanda y aparte suele ser bastante cisgénero heterosexual normativo, digamos. Entonces, quizás no solo es que exista una ley y que se cumpla, sino que se cumpla de manera correspondiente. En nuestro caso en particular, en el MEN 13, nosotros nos dedicamos a hacerlo más recreativo, nos dedicamos a tratar de conocernos un poco a nosotros antes, así tenemos la libertad de poder hablar sin temor de que a uno le dé vergüenza o al otro le dé vergüenza, porque es algo tan común hoy en día que nos va a seguir pasando hasta que uno no se saque de la cabeza que es lo más natural que existe y es lo mejor que existe. Y se modificó y se va modificando de a poco, se va modificando las prácticas y los sentidos en torno a las sexualidades, que costó muchísimo. Lo que trae es una complejidad en la conceptualización de la sexualidad en clave más integral, y que de a poco eso se va dando cuenta a partir de la demanda de las pibas y los pibes en las instituciones y también de la formación docente. Eso fue transformando, sí. Y el derecho en la práctica, que es un derecho, por un lado, al ser un derecho, como decía antes, va construyendo ciertas responsabilidades y obligaciones, sobre todo al mundo adulto, con cómo trabajar, de qué hablar y cómo trabajar estas situaciones, y es lo que más cuesta, trastocar esos sentidos que vengan en prácticas garantistas de derecho. Entonces, yo creo que eso, responsabilidades y obligaciones novedosas, resistentes, y como dice una antropóloga brasilera, Fonseca, dice, los derechos en abstracto poco significan, los derechos cobran significado en los contextos a través de sujetos y prácticas concretos. Con la promulgación de la ley, los docentes tenemos libertad para hablar, ya no tenemos que pedir permiso para hablar de algunas cosas. Y justamente los obstáculos que le veo en la implementación a la ESI es que en algunas instituciones se pretende todavía que se pida permiso, o a las autoridades o a los padres. Poder hablar con libertad y tener una ley que nos respalde es algo que todos debiéramos defender. Lo que se modificó desde la implementación de la ley para mí es que se pueda empezar a hablar de ese tema. Y de a poco se va como poniendo sobre la mesa la temática de la sexualidad integral. Y en la práctica para mí es un poco más complicado, porque significa que uno lo que planifica y piensa que puede llevar a cabo mediante la educación sexual integral también lo tiene que hacer uno con su actuar diario. Bueno, se modificaron muchas cosas a partir de la ley. Por ejemplo, en las jornadas semis, que son las jornadas donde nos encontramos los docentes para debatir diferentes temas, se incorporó contenido ESI. También nosotros desde hace varios años estamos pidiendo a los profesores que incorporen dentro de la planificación contenidos de ESI, que obviamente cada uno lo toma desde su materia. Estamos tratando también de trabajar, este año particularmente se formó una comisión de profesores y profesoras que por voluntad propia, porque no hay horas institucionales dedicadas a eso,
conformaron un equipo de ESI donde están organizando las jornadas y les bajan material didáctico, planifican actividades, organizan cuadernillos para que todos los profesores tengan información como para trabajar en el aula los contenidos con los alumnos. Y también algo que está muy bueno que surge desde los mismos estudiantes es que los chicos del centro organizan también su jornada ESI con sus, digamos, actividades pensadas por ellos y para ellos, y a veces colaboran los profesores a los que ellos acuden a pedirles ayuda, o también traen algunas personas de afuera para que hablen con los chicos o les presenten alguna actividad y los chicos les hagan preguntas, y la verdad es que eso funciona muy bien porque viene como de abajo para arriba. La ley surge como es el resultado en alguna medida de un montón de reclamos y luchas históricas por la ampliación de derechos. Entonces se modifican un montón de cosas, sobre todo se sistematiza la educación sexual integral y se enmarca dentro de ciertos lineamientos que establecen los enfoques y la obligatoriedad de la misma. Entonces, de repente, un montón de esfuerzos que venían siendo, si se quiere, desordenados o poco sistemáticos de algunos docentes, se ordenaron y digo, dentro de las instituciones eso se nota mucho. Después podemos hablar largamente sobre lo que falta y sobre los recorridos de cada institución en este sentido. Pero hay una ley, hay contenidos, hay docentes que la aplican, hay instituciones que saben que la tienen que aplicar y hay todo un terreno de disputa en relación a eso que antes estaba pero menos enmarcado. Antes de derechos es por un lado muy importante porque es como un reconocimiento a nuestra tarea, y por otro lado la contracara es la gran responsabilidad que esto implica. Ya no se puede hacer o mirar para otro lado en cuestiones supuestamente álgidas como maltrato, violencia, orientación sexual, discriminación y montones de temas que implica la ESI, porque la ESI es mucho más que lo que la gente comúnmente piensa. En la práctica, la dificultad que le veo es hacer de todo esto un gran como sí. Hay instituciones, sobre todo, que hacen más un como sí que otras, porque todavía hay discursos biologicistas, patriarcales, machistas, dentro de algunas instituciones escolares. En principio creo que si bien para nosotros es un interesante desafío, me parece que siempre el garante de la aplicación de una ley es el Estado. De todos modos, digamos, como el núcleo o la gran mayoría de los docentes siempre peleamos y abogamos por esta igualdad de derechos, justamente el hecho de que la ley nos transforme en esos transmisores de la información y demás, nos genera una responsabilidad muy grande en principio de profundizar, de transmitir cosas, los conceptos lo más acertados posible, lo más y a la vez es la satisfacción y de poder contribuir a este desarrollo de los alumnos. Siempre somos garantes de derecho, y en este caso específico de la educación sexual integral es como muy necesario que tomemos conciencia de la importancia, porque todavía creo que no queda claro que no es solo sexual, y la verdad es que abarca muchísimas otras prácticas y otras maneras de vivir, y que está bueno que todos trabajemos en función de mejorar una convivencia sana. Nosotros, yo lo pienso ahora desde mi práctica docente, y creo que
muchas veces se trabaja la ESI o se trabajaba la ESI sin ponerle el nombre. Entonces ahora ser consciente y modificar las prácticas en función de esto es como poner en la conciencia o en palabras cosas que ya se hacían, y me parece que está bueno porque sirve como para remarcar o para resaltar toda esta temática que a veces no se quiere tratar y otras veces se trata sin ponerle nombre. En general, me parece que son problemáticas que surgen en el cotidiano del aula y está bueno como tomar el guante cuando sale una de estas temáticas y poder reflexionar acerca de eso. Entonces, como mencioné anteriormente, el tener un equipo ESI que pueda proveer a profesores de una cuestión marco más teórico está bueno, porque justamente cuando salen estos temas en el aula uno tiene un material digamos, científico al cual recurrir como para dar respuesta a los alumnos. Y bueno, y revisar las prácticas siempre es importante, y también el hecho de tener que incorporar a la planificación un contenido ESI también hace tomar conciencia, ¿no? Significa que somos responsables de que eso se lleve a cabo, y esa responsabilidad es una obligación, pero tenemos un largo camino todavía para tomarla con esa carga, ¿no? Que también es porque lleva un tiempo apropiarse de esta integralidad de la educación sexual, así que es una responsabilidad, contestaría en principio. Las prácticas que cambiaron es no tener como la sensación de que uno puede decir o no sentir que todo el mundo puede decir cualquier cosa, ¿no? Que tenemos que movernos dentro de un marco. Hay dificultades porque todavía es difícil de controlar quién trabaja y quién no trabaja con la ESI desde las instituciones. O sea, a veces falta compromiso. Por otro lado, también todavía hay algunos docentes tradicionales que no quieren trabajar determinados contenidos. Y por otro lado, cuestiones simples como de infraestructura, por ejemplo, el hecho de que haya chicas que están decidiendo cambiar el sexo y no haya baños adecuados, ni en las escuelas, ni en los campamentos. Por ahí son cuestiones de infraestructura que también se tendrían que empezar a tener en cuenta, ¿no? Las dificultades que yo veo en la implementación de la ESI para mí se resumen en una sola palabra y es miedo. Miedo al que dirán las autoridades, miedo a que dirán las familias, miedo de que los pibes sepan más que nosotros y como si tuviéramos que ser perfectos, miedo a no saber de algún tema, como si no pudiéramos formarnos en algún tema, miedo a equivocarse, miedo a lo desconocido. Y con el miedo a lo desconocido también tener que informarse, tener que acercarse, tener que vincularse a un otro y dejar de juzgar desde afuera para involucrarse más con aquello que me es desconocido. Y yo creo que en la actualidad también las dificultades en la implementación de la ley hay que pensarlas en distintos niveles. Por un lado, lo institucional y con el nivel de segmentación que hay educativa en las escuelas, no todas las escuelas pudieron hacer propios estos contenidos de la misma manera. Por otro lado, como en un nivel más general de las instituciones, la falta de financiamiento, la falta de capacitación de los docentes. Y en una escala un poquito mayor es una ley que ya tiene muchos años y que hay cosas que han quedado desactualizadas. Por suerte
Sí, afortunadamente hubo prácticas muy superadoras, participación de los pibes y las pibas jóvenes en otros espacios donde se discuten cuestiones de género, de feminismo, que le pasaron por arriba a lo que era la ESI. Se está discutiendo ahora darles otra participación para que sean parte de la selección de contenidos. Después hay algunas leyes como la de matrimonio igualitario y la de violencia contra la mujer que no están ni mencionadas en la ESI. Bueno, algunos puntos flojos que ya habría que ir reformular por la cantidad de tiempo que pasó y toda la agua bajo el puente. Bueno, la mayor dificultad que encuentro es la resistencia. Por eso desde la institución estamos tratando de tomar todas las acciones posibles para que eso no ocurra. Y también, como comentaba antes, la formación del equipo ESI, que les provea de material científico, teórico a los profes para que no tengan excusas o que no tengan miedo de no sentirse capacitados como para enfrentar a una clase de ESI o una conversación o un tema que surja en el aula acerca de algún contenido de ESI. Me parece que también capacitación en servicio estaría bueno para reforzar la idea, porque sí, insisto que hay muchos profesores que todavía tienen la concepción de que ESI es solo educación sexual, de la parte concreta, y no es así. Entonces me parece que capacitación y conformar equipos de ESI pagos, destinar horas institucionales para que los profesores que se van a encargar de esto sean remunerados, me parece que son acciones que van a ir dejando atrás dificultades y resistencias a la implementación de las jornadas ESI. Quizás el mayor obstáculo que existe, o quizás el que más escuchamos nosotros los estudiantes, es que muchas veces los profesores no están preparados para dar educación sexual integral, digamos, no se prepararon para eso. Y nosotros como estudiantes lo que podemos hacer es salir a las calles y seguir luchando porque nuestras demandas con respecto a la educación sexual integral se cumplan y que haya un buen programa respecto a esto y que no sean solamente 3 o 4 jornadas de educación sexual durante todo el año, sino que realmente se tome como algo importante que lo es, así como cualquier otra materia. Bueno, obstáculos creo que no hay muchos que digamos. De hecho, a veces implementamos como en los hospitales, que regalaban preservativo, el que quería podía agarrar, llevarse. Obstáculos creo que no hay, digamos. El único obstáculo que veo capaz es los materiales nomás, es lo único que nos faltaría. Y una buena educación a los profesores que traten de enseñarnos el tema, porque es lo más importante, que estén bien educados para que nos puedan transmitir un buen mensaje. Nosotros lo que tendríamos que hacer como estudiantes es iniciar grupos para que se empiece a hablar de esto un poco más, porque tendríamos que saberlo todos y es un derecho para que todos y todas podamos manejarnos de mejor manera. Uno de los obstáculos en la escuela cuando se habla de educación sexual integral es esto de este pensamiento retrógrada de anticuerpo, que los chicos y las chicas quizás no les dan muchas ganas de que les hablen sobre su cuerpo porque les da vergüenza a muchas personas hablar de uno mismo, y ese es uno de los obstáculos y quizás uno de los principales, y la manera de, además de los obstáculos políticos obviamente, y la manera de cambiar esta situación no solo es bancando las charlas de educación sexual integral, sino también bancando la escuela pública.